La educadora e investigadora colombiana Lola Sendales está de visita en nuestro país, invitada por Fe y Alegría, y quisimos aprovecharla para venir En Confianza a conversar sobre la educación popular. Y como un ejemplo de práctica efectiva de la educación popular, la profesora Sendales estaba contándonos una experiencia colombiana donde se logró la reconstrucción de la historia como una posibilidad de trabajar con la comunidad y a partir de ahí ser como elemento integrador. Usted nos estaba presentando esa. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que dejó esa experiencia? Uno, que los habitantes de un barrio no siempre lo reconocen. Hay gente que llega al barrio, se ubica, pero no tiene conciencia de barrio ni de ciudad, ¿verdad? Ni conciencia de territorio. Lo otro es que la historia tiene una función que es esclarecer el presente y permitir vislumbrar qué hacer en el futuro, ¿verdad? Otro que el concepto que tenemos de historia es el de la historia de bronce, el de los grandes monumentos, ¿verdad? El de una historia contada, del de la historiografía, es decir, la historia puede ser el hecho real o el hecho escrito, que es historiografía. Y generalmente contada desde los intereses de los dominadores. Obviamente, desde los dominadores. Desde los intereses de los poderosos. Claro. Y entonces lo que aparece son los próceres y los militares y los obispos y mujeres, por ahí no aparecemos, ¿verdad? Las mujeres por ahí en la historia no aparecen. Pero en el caso venezolano se está tratando de reivindicar la figura de la mujer, de nuestras heroínas. Claro, y una historia construida desde abajo tiene que ser eso. Tiene que reivindicar la historia y la historicidad, es decir, de que los sectores populares, los ciudadanos también construimos historia. ¿Qué papel jugó la sistematización de esta experiencia y qué papel juega en la educación popular en general? La sistematización es una modalidad de investigación. La reconstrucción histórica apela a la sistematización de información que es distinta a la sistematización como investigación. Todos los productos se sistematizaban hasta llegar a hacer un balance de cómo están los barrios de los sectores populares, sacar sus avances pero sus problemáticas, para ver los estudiantes y las comunidades, porque esto no se hizo ajeno a la comunidad, se hizo con personas de la comunidad, a ver cómo asumían la violencia en los barrios, si faltaba un puesto de salud, qué se iba a hacer, ¿verdad? Ese análisis de la situación barrial se hizo con las comunidades y con los sectores organizados de los barrios. Profesora, y en una experiencia como esta me preguntaba, ¿cómo es la evaluación? ¿Cómo se evalúa? No, la evaluación es para qué sirvió esto, para qué nos sirve esto. ¿Es evaluación colectiva o claro, se evalúa los aprendizajes individuales? Claro, la misma comunidad decía, hombre, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirvió para detectar cuáles son las zonas de violencia y qué está pasando allá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar mejor la biblioteca o qué está pasando con el puesto de salud? Entonces, esa evaluación tiene que decir, hombre, ¿para qué nos sirvió esto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? ¿No? ¿Qué soluciones podemos y cómo implementar soluciones? Lo que salía de ayer era planear las soluciones, las posibles soluciones. Era evaluar para planear. Pero y en cuanto a cumplir las formalidades de que el alumno tiene que tener una calificación para pasar a un nivel superior, ¿cómo se entendía eso? Como los maestros se sumaron a esto, los mismos maestros generaron una especie de, ¿cómo te digo yo?, criterios diferentes de evaluación, generado por el grupo de maestros, en donde para atender a las áreas que había que atender, como tú dices, sin embargo, se tomó la calificación, digamos, se tradujo eso en calificación para los estudiantes, aunque no era lo importante. Para ¿Qué nosotros, era lo importante? Lo importante, la ganancia que teníamos ahí, era el concepto de historicidad que ganaron los estudiantes, el conocimiento de su territorio, ¿verdad? Encontrar que las cosas que tienen hoy no las tuvieron siempre, ¿verdad? Que hubo un proceso con el cual se llegó hasta hoy. Ni los problemas que tenemos hoy, ni lo que alcanzamos a conseguir hoy, ha sido siempre así. Entonces, la conciencia de que las cosas pueden cambiar. La conciencia de cambio, ¿verdad? De que es posible cambiar. ¿Cómo se logra poner a trabajar en conjunto sectores que probablemente pudieran estar enfrentados? En el caso de Colombia, que la violencia es un signo que está presente también en la sociedad venezolana. Sí. ¿Cómo logran armonizar intereses comunitarios que pudieran estar en conflicto? En el caso venezolano, por ejemplo, la polarización política. Claro. Allí también pues son conocidos los factores de violencia y la situación que se vive, ¿no? Sobre todo en sectores donde hay un alto índice de desplazados, de desplazamiento. Entonces, la participación hay que verla también como proceso. Las personas no participan todas al unísono, ni la participación se da por decreto. La participación hasta cierto punto hay que formarla. Y yo tengo que garantizar un ambiente de confianza
para que la persona quiera participar, ¿verdad? Tengo que dar información, tengo que formar para poder participar. ¿Cómo se logra el empoderamiento de las comunidades en este tipo de procesos? En este tipo de procesos, el empoderamiento se da, uno, por las posibilidades que se brindan de participación, otro por los saberes, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacían entrevistas, las preguntas de entrevistas se hacían con ellos, por ejemplo. O se iba, por ejemplo, a indagar en el cementerio con ellos. ¿Con qué pregunta se va a indagar? ¿Cómo hacemos una pregunta? ¿Cómo registramos un documento, por ejemplo, de la parroquia, ¿no? Vamos a revisar un documento de parroquia. Entonces, el empoderamiento se daba en la utilización de técnicas de indagación, en las reflexiones que se hacían y en los conocimientos que se requerían para aclarar o para ubicar un determinado hecho. Lo lúdico, la fiesta, ¿tuvo lugar en este proceso? El goce de encontrar una información, ¿verdad? Poder encontrar una información que fuimos a buscar a la parroquia, a los archivos, al periódico, era un disfrute. Ahí es donde uno ve que el conocimiento tiene un goce, si se quiere, ¿no? El disfrutar de un buen debate, de una excelente exposición que me aclara, poder sino aclarar el panorama, poder encontrar, digamos, indicios y datos que me permitan ampliar el saber. Eso es una cosa que enriquece y que da un sentimiento de confianza, un sentimiento, unas ganas de continuar buscando, de continuar aprendiendo. Nosotros debemos hacer una breve pausa, pero este puede ser el momento para que usted nos escriba un correo electrónico a enconfianza@gmail para que nos envíe en Twitter o a través del Facebook nos haga saber su opinión, su valoración, sus propuestas para continuar armando entre todos y todas esta propuesta de programa de televisión de Fe y Alegría. Ya volvemos.